Ya está, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy nos vamos a dedicar a hacer algunos problemas de aplicación sobre la materia de fluidos que vimos la semana pasada. Pero antes de eso, voy a hacer dos advertencias. O sea, perdón, una advertencia y después voy a hablar sobre la materia que entra en la prueba de este fin de semana. Entonces, la primera advertencia es que esta semana comencé a tener problemas con el PowerPoint en mi tablet, ¿ya? Que es no, es un iPad Pro, no sé qué, el después, pero por alguna razón se me cae el PowerPoint después de un cierto rato, ¿ya? Y lo que ustedes están viendo, que esto que están viendo es un PowerPoint, se cierra espontáneamente y después lo puedo abrir. Se demora un poquito, pero se abre, no se pierde lo que hemos escrito, pero cuando se empieza a caer después se desestabiliza totalmente. Así que afortunadamente he podido terminar las clases más o menos en las, no estas, sino que las anteriores. Entonces, yo hoy día creí que lo había descubierto cómo arreglarlo, pero no, también se cayó. ¿Ya? Entonces, voy a comenzar con el PowerPoint y tengo unos archivos de respaldo con otro formato, por si acaso. Entonces, la segunda cosa es que ya estoy todo nervioso, porque siento que voy a tocar esta cuestión y se va a caer. ¿Ya? Ese es mi problema. Entonces, voy a poner una nueva diapositiva. No he podido cachar qué es lo que le pasa a esto. ¿No? Tampoco tengo mucho tiempo de estar horas viendo. Em, entonces, vamos a aclarar la materia de la prueba 2. No sé si llegó Sofía. ¿Está Sofía? Ya, Sofía quería de todas maneras que entrara equilibrio del cuerpo rígido. Ya no hubiéramos dado cuenta, profe. Quedó grabado eso, ¿ah? ¿Quién fue? Usted, Fui yo, Javier, profe. Javier, Ah, Javier. sí, tengo confianza con Sofía, por lo menos. Me siento confianza de decir eso. Sí, pero eso no tiene por qué ser despectivo, ¿ah? No, por supuesto que Al no. contrario, se puede interpretar totalmente positivo. Entonces, em, yo tengo que tener muchos comentarios con lo que, o sea, mucho cuidado con los comentarios porque está quedando grabado esto y soy el profesor, entonces si no me hacen sumario. Ya, entonces, equilibrio del cuerpo rígido, o sea, torque, es lo que ustedes llaman torque. Ayúdenme con la materia. Trabajo y energía. Se me olvida una. Un segundo, vamos a revisar. Ay, ay, ay. Esta hora la gente está inquieta aquí en esta casa. Entonces, Temperatura y calor. temperatura y calor, ¿no es cierto? Eso es todo. Déjeme clases hechas. Claro, tengo equilibrio, torque y equilibrio, trabajo de energía, temperatura y calor y después viene fluido. Así que dejamos en temperatura y calor. ¿Cuántos problemas hice la prueba anterior? ¿Cuatro o tres? No me acuerdo. ¿Cómo de cuatro? ¿Ya? Eso es peor para mí porque corrijo más. Si son tres en la anterior, voy a poner tres, ¿ya? Entonces, para ser más serio, van a ser tres o cuatro problemas. No la tengo hecha, así que me pueden poner corriente y no voy a poder confesar lo que voy a preguntar. Y de desarrollo. Entonces, parte el viernes, el día 16, 18, bueno, obviamente de junio, viernes 18 a las 14 horas hasta el sábado 19 a las
23,59. Eso es una pura mañana nomás. Entonces, esto en junio. Muy bien. Entonces, así que fluidos queda fuera, pero va a ser totalmente preguntado en la última prueba, que es la fecha que habíamos fijado, no me acuerdo cuándo. ¿Ya? No tengo cabeza para acordarme de nada, lo siento, más pido disculpas. Con suerte me acuerdo que tengo esta prueba el pasado mañana. Entonces, salvo que ustedes tengan consulta, voy a proceder a comenzar la clase de hoy y vamos a trabajar, ¿no es cierto? Como siempre, hasta 10 para las 8, hacemos el recreo y seguimos a las 8:10. Entonces, esperemos que no se caiga esta cuestión y aguante hasta 10 para las 8, por lo menos. Veamos. Es raro lo que pasa, es como que tuviera una cantidad de cosas que pudiera rayar en el PowerPoint y después se revela y se cae. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, calcule el peso del aire en una sala a 20 grados Celsius, cuyo piso mide 4 por 5 y tiene una altura de 3 metros. Así que partimos así como en ¿Quién quiere ser millonario? Con cosas más o menos sencillas para ir soltando la mano. Entonces, ¿cuánto pesa el aire en una sala? Una sala estándar. Entonces, el volumen de la sala es 4 por 5, que sería el área del suelo, por 3. Eso es 4 por 5, 20, por 3, 60 metros cúbicos. Entonces, esa es la cantidad de metros cúbicos de aire. Y está a 20 grados Celsius y una atmósfera, supongamos, de presión. Entonces, a esa temperatura y presión, la densidad del aire, según esta tabla que está aquí, es de 1,2 kilogramos por metro cúbico. Así que el aire no pesa 0, sino que tiene una masa de 1,2 kilogramos por metro cúbico. Yo estoy escribiendo en esta cuestión como con mucho cuidado, así como si fuera por eso que se cae, pero no es así. Entonces, voy a calcular la masa de aire. Que es igual a la densidad por el volumen, ¿no es cierto? Por el volumen de la sala. Y eso da 1,2 por 60, que si no me equivoco da 72 kilogramos. Igual lo voy a verificar porque ya estoy totalmente inseguro y qué sé yo, con esto que se me caen. Alcancé a durar un año haciendo clases con el PowerPoint. Entonces, porque mientras calculo el 1,2 por 60, les puedo contar que hace ya más de un año, un año, 2 meses, por ahí por abril del año pasado, no sabíamos mucho cómo hacer estas cosas, ¿ya? Y realmente igual habíamos partido un poco antes en la USACH con las clases online o con material de este tipo por el asunto del estallido social. Así que ya estábamos evaluando, pero me costó mucho decidirme a hacer las cosas así, ya estaba súper acostumbrado, encuentro que me salían súper bien y resulta que ahora se cae la cuenta. Ya, perdón. Entonces, ahí está la masa y por lo tanto el peso corresponde a M aire por G. Y estamos hablando de 72 por 9,8. Y eso da, ahí está aproximado, son 705,6 newton. Entonces uno podría pensar de que el aire está ejerciendo
esa fuerza en el suelo, porque ese es su peso, ya como si fuera una caja. Pero en realidad la fuerza que hace sobre el suelo es mucho mayor debido a la presión que tiene. Entonces eso es lo que quiero ilustrar con este ejemplo. Porque después dice, ¿qué fuerza total descendente, o sea, hacia abajo, actúa sobre el piso debido a una presión del aire de una atmósfera, que es la que está? Bueno, ahí está el resultado, pero lo vamos a calcular. Entonces, la fuerza debido a la presión ya es, la idea es que ese es el suelo, en el suelo. Es una fuerza distribuida que uno dibuja así, ¿no es cierto? Pero en general se puede calcular como que en toda esa superficie está haciendo una fuerza que es la presión por el área. Entonces toda esa fuerza en realidad, borré toda la cuestión, déjeme poner esto en pequeño. La simbolizamos con una sola, como si fuera un dedo que aprieta un botón, ¿ya? Entonces la fuerza que está ejerciendo sobre el suelo sería la presión por el área, entonces P es una atmósfera y A es 4 por 5. Me están llegando un mail de cosas atrasadas que tengo. Ya, perdón que me queje. Entonces, eso ya está. Entonces, 20 metros cuadrados. Así que si vamos a calcular la fuerza en Newton, esa presión tiene que estar en Pascal y una atmósfera corresponde a 101,3 kilopascal. Si ustedes quieren, es eso, o 100,013 por 10 elevado a 5 pascal, es lo mismo. Así que la fuerza va a ser eso por 20. Entonces, 1,013 exp 5 igual por 20. Voy a anotar el número, miren. F es igual a 2.026.000 newton. 2 millones de newton, o sea, 2,03 por 10 elevado a 6. Es mucho mayor que el peso del aire que está en la sala, obviamente, porque en realidad es el peso de toda la atmósfera que está sobre la sala. Así que esa es la fuerza que es sobre el piso. Ahora, no se rompe el piso porque se distribuye en 20 metros. ¿Ya? Si estuviera concentrado en un punto, sería un hoyo ahí. Muy bien. Aprovechemos que está bueno esto antes que se caiga y hagamos otro. Aquí los ejercicios los voy tirando y tenemos que descubrir de qué se trata, ¿ya? Con qué materia se hace. Así, sin mucha orientación, como para ponerle un poquito más de desafío y dificultad. Dice, una estatua de oro sólido de 15 kilogramos de peso, entonces, corrijo porque eso lo copié del libro, eso es 15 kilogramos de masa, ¿ya? Está siendo levantada por un brazo hundido. Perdón, está siendo levantada de un barco hundido, nada que ver un brazo, de un barco hundido. ¿Qué tensión hay en el cable cuando la estatua está en reposo y totalmente sumergida y en reposo y fuera del agua? Entonces ustedes pueden ver ahí eh, lo notable de la estatua. Lo que importa en realidad no es la estatua, sino que es de oro puro, ¿ya? De oro sólido. Entonces ahí están las densidades. En la densidad del oro
está aquí, es 19.300 kilogramos por metro cúbico. O sea, si ustedes tuvieran un metro cúbico de oro, tendrían 19 toneladas más o menos de kilogramos. No se lo pueden robar así, tienen que partirlo en pedacitos chicos, ¿ya? Entonces, la idea es ilustrar en este ejercicio lo que es el peso aparente, cuando un objeto está sumergido en un fluido. Entonces, cuando está sumergido, ¿qué fuerzas actúan? Voy a dibujar eso. Esa es la estatua. Entonces está el peso de la estatua, está la tensión del cable y aparece el empuje. ¿Por qué? Porque está sumergida en el fluido. Aquí, ¿eh? Ya no sé si es muy ilustrativo ese mono. Entonces, voy a borrar eso, no me gusta. Ahí están las fuerzas que actúan sobre la estatua. Entonces, supongamos que está dentro del agua o se está subiendo con velocidad constante. Entonces, si ponemos, qué sé yo, un eje Y para allá y hacemos la segunda ley de Newton, entonces en el eje Y, ¿qué fuerzas actúan? La fuerza de la tensión, el empuje y el peso es para abajo. Y eso tiene que dar 0. Así que lo que queremos calcular es la tensión del cable, que es el peso de la estatua menos el empuje. Entonces me falta la masa de la estatua, tengo la densidad, o tengo la masa, no, tengo la masa, vale 15 kilos. Entonces, conozco el primer término, así que me falta calcular el empuje. Entonces, ¿cómo calculamos E? Es igual a la densidad del agua de mar por el volumen de la estatua, volumen sumergido. Esto está completamente sumergido. Sumergida, dice ahí. ¿Se entiende más o menos? Sí, más o menos. Y por G. Casi, ¿viste la fluctuación que se produjo? Ya, ahí. Ya, entonces el empuje es el peso del volumen del agua desplazada por el objeto que está sumergida en ella. En este caso, como está sumergida toda la estatua, el volumen sumergido es el volumen de la estatua, y si yo lo multiplico por la densidad del mar, en este caso, voy a tener la masa desplazada, la masa de agua desplazada, y por G me da el peso de la masa de agua desplazada. Y eso es lo que tenemos que calcular. La densidad del mar es un poquito más que la del agua destilada, es 1,03 gramos por centímetro cúbico, o si ustedes quieren, 1030 kilogramos por metro cúbico. Y nos falta el volumen de la estatua. ¿Cómo calculamos eso? Entonces, para calcular el volumen de la estatua, hacemos que la densidad del oro es igual a la masa de la estatua dividido por el volumen de la estatua. Tal vez le habría puesto E, ¿ya? Entonces me queda que el volumen de la estatua es igual a la masa de la estatua dividido por ρ del oro. Estos son 15 kilogramos.
dividido por 19.300, si no me equivoco. Aquí arriba tengo kilogramos y aquí abajo tengo kilogramos partido por metro cúbico. Así que eso me va a dar en metros cúbicos. Entonces divido 15 dividido por 19.300. Eso da 7,77 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4. A menos 4 metros cúbicos. Así que el empuje es igual a la densidad del agua de mar por el volumen de la estatua por G. Todo eso está en las unidades correctas en MKS. ¿Ah? Entonces, procedo a multiplicar 1030 por 7,77 por 10 elevado a menos 4 por 9,8 da 7,84 newton. Así que concluimos el ejercicio. La conclusión es la siguiente. Si la estatua está sumergida, la tensión del cable es igual a el peso de la estatua menos el empuje. Esto es 15 por 9,8 menos 7,84. ¿Cuánto es 15 por 9,8? Son 147 newton. Esta va a ser la tensión 1. El caso 1, que es cuando está sumergido. Vamos a poner un 1 aquí. Para distinguirla del caso no sumergido, que sería... perdón. Y 147 menos 7,84 da 139,16 newton. Estatua afuera. Afuera del agua, completamente. Bueno, no tengo que hacer mucho dibujo, pero lo hago igual. Actúa el peso y actúa la tensión T2. Cambia la tensión, obviamente, en la cuerda. Aumenta. Entonces, T2 es igual a mg, en este caso, es igual a 147 newton. Así que sumergido se sienten las cosas más livianas que no sumergido, obviamente, ¿cierto? Y esa cosa que ustedes claramente sabían, ahora saben calcular exactamente cuánto es el peso aparente de algo si está sumergido. Entonces, aquí puede pasar de que el empuje, o sea, esa cantidad que está ahí, sea más grande que el peso del objeto, ¿verdad? En ese caso, cuando está completamente sumergido. En ese caso, no es que la tensión del cable sea negativa, sino que lo que ocurre es que aparece una componente de fuerza hacia arriba, obviamente la tensión no hay tensión, y el objeto va a flotar, se va a caer para arriba,
como alguien podría decir, ¿usted ha visto alguna vez que algo se caiga para arriba? Entonces todos tienen a decir, no, ¿cómo se le ocurre que algo se va a caer para arriba? Bueno, si usted pone una pelota de ping-pong en el fondo de una piscina, se cae para arriba, ¿no es cierto? Debido al empuje. Cualquier consulta, ustedes me la hacen, por favor. Aquí estoy pisando sobre caja de huevo, haciendo esta cuestión. Entonces, ahí ustedes vamos a ver lo siguiente. Dice, en una casa entra agua por un tubo con un diámetro interior de 2 centímetros a una presión absoluta de 4 por 10 elevado a 5 pascal, que son más o menos como 4 atmósferas. Ya que llegó más gente, estoy viendo que hay 20 personas. Al comienzo de la clase aclaramos que no entra la materia de fluidos en la prueba, por si acaso, para que no se estresen con esta cuestión. Espero que no por eso se van a retirar en forma masiva, sino que aclaro eso para que estén más tranquilos. Entra hasta calor, desde torque, equilibrio torque, trabajo de energía y calor, temperatura y calor. Ya está. Entonces, en una casa entra por un tubo de un diámetro de 2 centímetros. Entonces, pongámosle el tubo de entrada. No quiero mover la figura, pero lo voy a mover. A ver, espero que no pase nada. El de 1 sería 2 centímetros. Este es el tubo de entrada. O cañería de entrada, le decimos en Chile cañería, ¿no? Es el diámetro, ¿eh? Ojo. Y la presión del agua en este tubo de entrada es igual a 4 por 10 elevado a 5 pascal. Ustedes se pueden entretener estimando que es más o menos como 4 atmósferas. Después el agua, como ustedes pueden ver, entra por este tubo a la casa y se va a dividir en una parte que va como agua fría. Este es el baño, esto que está aquí arriba. Ahí vemos el excusado, el inodoro, la ducha y el lavatorio, ¿no? Y otra parte va a un calentador de agua, y ese calentador, que puede ser eléctrico o puede ser incluso a leña, ¿ah? Por él sale agua caliente y sube por las cañerías rojas también a la ducha y al lavatorio. Ahí al inodoro no va porque no tiene mucho sentido usar agua caliente ahí, ¿no es cierto? Em, Salvo que ustedes me digan que lo ocupan para algo. Entonces, em, obviamente que el tubo que sube acá es más delgadito, es de 1 centímetro, entonces el diámetro. Ese es de 1 centímetro de diámetro, el tubo o la cañería al baño, ¿ah? Esa aquí, la altura, vamos a poner aquí que la altura de este tubo está a 0. Vamos a poner ahí el origen. Y la altura del baño, donde tiene que llegar el agua, es de 5 metros. Después nos dan, a ver qué más dan, 5 metros más arriba. La rapidez del flujo en el tubo de entrada es de 1,5 metros partido por segundo, así que V1 es igual a 1,5 metros partido por segundo. Y nos piden calcular la rapidez del flujo, la presión y la tasa de flujo de volumen, o sea, el caudal, en el cuarto de baño, ¿ya? Entonces queremos saber, si yo abro la llave aquí arriba, con qué velocidad sale el agua, con qué presión y con qué caudal. Ya está. Entonces, el área, voy a calcular primero el área de las cañerías, ¿eh? Cuando uno habla del área de las cañerías, cañería, está hablando de la sección, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, el área 1 es igual a pi por d1 cuadrado cuarto,
si usamos los diámetros, y el área de la cañería 2 es pi por d2 cuadrado cuarto. En este caso, si ustedes se dan cuenta, d1 es igual a 2 de 2. Por lo tanto, el A1 es igual a pi por 2 de 2 al cuadrado dividido por 4. Eso es 2 veces pi de 2 al cuadrado dividido por 4. Y eso es A2. Entonces, 2 veces A2. No. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? No es 2, es 4. Ahí. Así que es 4 A2. El tubo de entrada, que es el número 1, lo que llamamos 1, tiene un área que es 4 veces el tubo de salida al baño. ¿Ya? Entonces, les recuerdo la conservación de la masa. El caudal es constante. Entonces me queda que A1 por la velocidad en 1 es igual a A2 por la velocidad en 2. Por lo tanto, la velocidad en 2 es igual a A1 dividido por A2 por B1. Y el A1 es igual a 4A2. Así que es 4A2 partido por A2 por B1. Es 4B1. ¿Cuánto valía B1? Valía 1,5. Así que B2 es igual a 4 por 1,5. Sería 6 metros partido por segundo. Así que la velocidad del agua en el baño es mayor que la velocidad del agua cuando entra a la casa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cañería es más delgada y tiene que conservarse el caudal. Ahora estamos suponiendo, me acabo de dar cuenta, que estamos suponiendo que el agua caliente está cerrada, porque si no, no se está yendo para el agua caliente, sino se divide el caudal, se fija, no sería igual, ¿ya? Así que aquí no pasa agua para allá, aquí está cerrado, ¿eh? Ya se llenó, así que hay un dispositivo que cierra el ingreso de agua al tanque. Lo llena y se cierra el paso y después calienta y funciona solo, no sé, tira lo bombea, supongo, o sube por calor. Entonces, aclarado ese punto que me acabo de dar cuenta, no tenía mucha conciencia de eso, si no hay una contradicción. Toda el agua se va por la cañería más delgadita y por lo tanto la velocidad aumenta. El caudal es constante, así que lo calculo, por ejemplo, con A1, con uno de los dos, cuando llega el caudal de entrada es igual a Q. No le voy a poner la entrada para que no crean que cambia, ¿ya? Entonces el caudal puede ser eso. Entonces, pi cuartos de 1 cuadrado por V1. Eso es pi cuarto. De 1 era 2 centímetros, o sea, 2 por 10 elevado a menos 2 al cuadrado por V1, que vale 1,5. Entonces voy a calcular eso. Queda 2 elevado por 10 elevado a menos 2.
Casi siempre eso es 0,02, ¿no es cierto? Eso lo leo al cuadrado, lo multiplico por 1,5 por pi y lo divido por 4. Entonces Q es igual a 0,000471. ¿Qué cosa? Metros cúbicos por segundo. Obviamente queda un número chiquitito porque está medido en metros cúbicos. No va a entrar un río dentro de la casa. Entonces, no es la unidad apropiada. Tal vez lo mejor es medirlo en litros por segundo. Entonces, y nosotros sabemos que en un metro cúbico hay 1000 litros. Así que multiplico por 1000 y me queda que Q es igual a, si multiplico por 1000, se corre 1, 2, 3. Queda 0,47. 0,47, 1. Bueno, ese 1 es un poco relevante, litros por segundo. Así que son medio litro más o menos por segundo lo que está entrando a la casa como caudal de agua. Entiendo que yo puse las respuestas ahí. Sí, 0,47 litros por segundo. Tengo la velocidad y me falta la presión. Entonces, ¿cómo calculamos la presión con que llega el agua al baño? Vamos a ver. Entonces, para calcular la presión en el baño, usamos la ecuación de Bernoulli, o mal dichamente Bernoulli. ¿Cuál era esa? Nos dice que un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más ρgh más la presión, eso es constante. Entonces, ¿cómo se ocupa eso? Uno lo ocupa en dos puntos. En este caso, los puntos obvios son en el punto 1, cuando el agua está entrando, aquí, y en el punto 2, cuando llega al baño. Entonces, eso quiere decir que un medio de ρ, ahí ρ es la misma porque es un fluido incompresible, así que no depende del punto del espacio. La velocidad sí depende, la densidad no depende, el planeta tampoco, y es en la altura con respecto a un cierto nivel que nosotros elegimos. Y la presión en ese punto es igual a lo mismo, pero en dos. O sea, la densidad es la misma, la velocidad, la altura y la presión. Entonces, para eso yo hice esta lista de datos, porque, por ejemplo, I1 vale 0. Así que este término se anula. Y la presión la conozco y conozco la velocidad. La altura I2 la conozco y conozco la velocidad V2 que la calculé. Así que puedo calcular la presión. 2. Entonces, voy a reemplazar los datos y voy a calcular cada término. Entonces, aquí tengo un medio de la densidad del agua. Perdón. Son 1000 kilogramos por metro cúbico. Voy a hacer todo en MKS para usar Pascal, ¿ya? La velocidad en el punto de entrada era 1,5 metros partido por segundo, entonces eso está al cuadrado. La presión 1 es 4 por 10 elevado a 5 pascal. No le voy a poner la unidad, no me gusta poner la unidad.
Y al lado derecho tengo un medio de 1000 por 6 al cuadrado más rho g y 2 vale 5. Perdón, se me olvidó reemplazar los valores. Ese rho es la densidad del agua, 1000 por 9,8 por 5. Y más P2. Entonces, los números son los siguientes. 500 por 1,5 al cuadrado. Entonces aquí le tengo 1125. Este que está aquí es un 4,50, o sea, 400.000. Y al lado derecho, a ver, lo voy a copiar una nueva cosa, aunque me dé susto. Ya, ahí. Entonces tengo 1125 más 400.000 es igual a 500 por 36. 18.000, o sea, se vale 18.000. Y el ρGH que está aquí es 1000 por 9,8 por 5. 49.000. Nada, esto. Así que tengo 18.000, tengo 49.000 más P2. Entonces, la presión 2, lo voy a anotar así, es la presión con que yo hago entrar el agua, que esa me la da la compañía de agua, ¿no es cierto? La compañía de agua por una cierta presión. En este caso son 400.000 pascal, que son como unas 4 atmósferas. Tiene que poner una presión razonable para que no se revienten las cosas, ¿no es cierto? Más me ayuda un poquito la velocidad con que viene. Yo lo que quiero obviamente es que haya presión de agua en el baño, así que obviamente si viene el agua con cierta velocidad, me ayuda un poquito, pero no mucho. La parte de la velocidad da 1125 pascal. Y le resto la velocidad con que sale, que son 18.000, que me hace perder presión al tener la llave abierta, obviamente, y le resto lo que pierdo por subir el agua, que son los 5 metros, que son 49.000 pascal. Esa presión pierdo por tener que subirla. Y eso da, entonces, veamos, 400.000 menos, perdón, más, de nuevo, 400.000 más 1125 menos 18.000 y menos 49.000. Así que llega con una presión 2 de 334.125 pascal. Ya, a mí me gusta usar los kilopascal cuando uno trabaja con algo concreto, en termodinámica o en máquinas, en ingeniería. Así que esto lo vamos a aproximar a eso. Y una atmósfera, o sea, bueno, este es el resultado, ¿ya? Pero uno para tener intuición con la presión, así como en la cosa más aplicada, conviene compararla con una atmósfera. Entonces, les recuerdo que una atmósfera son 101,3 kilopascal. Así que si yo combino esas dos cosas, tengo que dividir el 334 por 101, espérense, 334,1
dividido por 101,3. Eso da que P2 es igual a 3,3 atmósferas, más o menos. Esa es la presión que va por la cañería de arriba, es decir, ahí, en el punto 2, ¿ya? Ahí. No por la que está en la llave. Cuando el agua sale de la llave, ya está la presión atmosférica, ¿ya? La forma que adquiere el chorro de agua es porque hay aire, una cierta presión atmosférica. Si usted abre la llave así en el espacio, se va a expandir, digamos, ¿ya? Va a salir para cualquier parte. ¿Vieron cómo se cayó el PowerPoint justo cuando terminé el primer módulo de la clase? Como que supiera esta cuestión, ¿ya? Voy a ver si lo abro. ¿Qué pasa? Lo voy a dejar ahí. Y ahí volvió y tienen que estar las notas que hicimos. Van a aparecer al lado izquierdo. Ahí están. Qué susto. Ya. Muy bien, justo nos vamos al recreo. A la vuelta vamos a seguir con más problemas de fluido de tipo estático y de dinámico. Así que vuelvo a las 20:10. Muy bien, vamos a continuar. Hice una cosa curiosa que fue mandar el archivo que habíamos usado. Si se fijan, ahora el archivo no tiene nada escrito. Traje el original de vuelta y si delante duró 40 minutos con el archivo nuevo, debería durar lo mismo ahora. Vamos a ver. El otro dato es que conté las diapositivas que escribí y eran 12. O sea que el otro factor que puede ser es el número de diapositivas que uno escribe. O tal vez no tiene nada que ver con todo eso que estoy pensando. Ya, perdón que de jugo. Dice lo siguiente: como parte de un sistema de lubricación para maquinaria pesada, un aceite con densidad 850 kilogramos por metro cúbico, entonces nos dan la densidad del aceite, que es 850 kilogramos metro cúbico, es menor que el agua, como ustedes pueden ver que es 1000 kilogramos por metro cúbico, así que el aceite flota en el agua. Se bombea a través de un tubo cilíndrico de 8 centímetros de diámetro, a razón de 9,5 litros por segundo. Entonces el caudal es 9,5. Perdón, me quedó demasiado malo esto. Ahí. 9,5 litros por segundo. Ya, esos son los datos. Entonces, calcule la rapidez del aceite y la tasa de flujo de masa. Entonces, la rapidez lo sacamos con el caudal. Q es igual a el área por el V. Entonces, V es simplemente Q sobre A. Pero hay que tener cuidado con las unidades. Entonces, Q dijimos que era 9,5 litros por segundo.
O sea, me equivoco. Sí, y eso es lo mismo que 9,5 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo. Porque en un metro cúbico hay 1000 litros. El área es igual a pi por r cuadrado, o sea, pi por el diámetro al cuadrado dividido por 4, ya que el radio es la mitad del diámetro. Y así que lo voy a calcular para variar. Entonces, pi por el diámetro eran 8 centímetros, si no me equivoco, sí. Perdón, ahí. Así que son 8 por 10 elevado a menos 2 al cuadrado, les queda son metros cuadrados, dividido por 4. Entonces va a calcular esa área. Me queda 8 exp menos 2 al cuadrado por pi dividido por 4. Voy a anotarlo así, 0,00502. Más correctamente, 503. Eso está en metros cuadrados. Obviamente que un número es chico porque estamos hablando de la sección de una cañería. Entonces, en metros cuadrados esa sección tiene poca área, o sea que un tubo bien grueso porque es de 8 centímetros de diámetro. ¿Ya? Bueno, eso es más bonito de escribirlo así. 10 elevado a 1, 2, 3 a menos 3 metros cuadrados. Entonces, la velocidad es igual a 9,5 vamos a hacer en otra diapositiva para que quepa mejor. La velocidad, entonces, Q sobre A es igual a 9,5 por 10 a la menos 3 dividido por 5,03 por 10 a la menos 3. Arriba son metros cúbicos por segundo y abajo son metros cuadrados. Así que eso va a quedar en perdón. Va a quedar en metros por segundo. ¿Cuánto es? Aquí se cancela también, obviamente, ese 10 a la menos 3. Y solamente tengo que dividir 9,5 por 5,03. Da 1,89 metros por segundo. A esa velocidad, entonces, va el aceite lubricante. Y tengo el resultado del flujo de masa. Entonces, esa es la velocidad con que se mueve el fluido. Y el flujo de masa es la cantidad de kilogramos por segundo que se están desplazando. Entonces, calculemos el flujo de masa. Entonces, llamémosle M. Es igual a Q por la densidad del aceite. ¿Por qué? Porque Q es volumen por tiempo, ¿no es cierto? Entonces, y la densidad es masa por volumen. Así que les queda masa por tiempo. Se multiplican el ρ por Q. Ya, ustedes están midiendo con el Q cuánto volumen de fluido pasa. Entonces, si ese volumen
por unidad de tiempo, lo multiplican por la densidad, entonces les da la masa por unidad de tiempo, ¿ya? Así que el flujo de masa que yo llamé mayúscula, no sé si es una buena letra, es el Q, que valía 9,5 por 10 a la menos 3. Voy a anotar las unidades para que ustedes vean cómo se cancelan. Eso es metros cúbicos por segundo por la densidad que era 850 kilogramos en cada metro cúbico de aceite. Entonces se cancelan los metros cúbicos y quedan kilogramos por segundo, es decir, 9,5 por 10 elevado a menos 3 por 850 es igual a 8,075, o sea, 8,1 kilogramos por cada segundo. No es poco, ¿eh? Igual es la velocidad, eso por si acaso, 1,89 por 3,6 son como 6,8 kilómetros por hora. En una cañería de 8 centímetros de diámetro, sí, puede pasar 8 kilos por segundo, ¿por qué no? ¿Eso es el resultado o no? Sí, 8,1 por kilogramos por segundo, excelente. Muy bien. Hay más preguntas. Dice, si el diámetro del tubo se reduce a 4 centímetros, ¿qué nuevos valores tendrán la rapidez y la tasa de flujo de volumen? Entonces, es decir, la parte B, yo tengo un tubo de un diámetro de 1, ahí, que es el que vale 8 centímetros, vale de 1. No, no tengo por qué ponerle de 1, perdonen que me eche para atrás, pero ahí. Entonces tengo un diámetro de 1 a una velocidad V1 que calculamos que era 1,89, pongámosle 1,9 metros partido por segundo. Y esto se va a reducir, ¿no es cierto?, a un tubo más delgado, con un diámetro de 2. Y que dice que se reduce ¿cómo? A 4 centímetros, o sea, a la mitad, de 8 centímetros a 4 centímetros. Así que de 2 es igual a de 1 medio. Y me están preguntando por la nueva velocidad y la tasa de flujo. Entonces, aquí me falta B2. El caudal es constante, o sea, A1 B1 es igual a 2 B2, así que el Q el mismo, es 9,5 litros por segundo, ¿ya? Así que eso no cambia. Obviamente, suponiendo que es incompresible, todo eso es con densidad constante todo el rato, si no habría que poner la densidad aquí, ¿eh? Ya está, así que nos falta calcular solamente B2. Entonces el caudal no cambia, solo cambia justo la velocidad. La velocidad se adapta para que el caudal no cambie, ese es el plan, ¿ya? Solo lo hace la velocidad.
Entonces yo tengo que B2, este ya lo habíamos hecho, este cálculo, ¿no? Es A1 B1 sobre A2. El A2 es más pequeño. Entonces tengo A1, A2. A2 vale... Me distraigo porque estoy pensando que en cualquier momento se va a caer esto. Entonces tengo que esto es de 1 cuadrado por pi dividido por 4. Esto es pi por d2 cuadrado dividido por 4 y por b1. Es decir, es de 1 cuadrado dividido por d2 cuadrado por b1. Y d2 es de 1 medio. O d1 es 2 de 2. Así que me queda 4. Esto lo acabamos de hacer. D2 al cuadrado dividido por D2 es igual a B1 por B1 y se cancela eso. La velocidad se multiplica por 4. Entonces B2 es igual a 4B1. Es decir, es 4,1,9 es como 8. 7,6. ¿Dará eso? 7,6. Qué bonito. Muy bien. No voy a hacer ningún comentario sobre la presentación, ¿ya? Porque no para que no se caiga. Vamos a ver, dice, un tanque de almacenamiento de 12 metros de profundidad está lleno de agua. La parte superior del tanque está abierto al aire. Así que como esto no tiene figura, me la hago yo. La parte superior del tanque está abierta al agua y tiene 12 metros de profundidad y está lleno de agua. Entonces una cosa así. Esto es agua. Esto que está aquí es H. La parte superior del tanque está abierta al aire. Entonces aquí hay aire. Si quieren lo ponemos esto apoyado en alguna cosa así. En una torre que está ahí. Igual no se cacha mucho el mono, así que le voy a poner aquí tanque de agua. Entonces, ¿cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque? Entonces, la presión absoluta es igual a la presión arriba, que es la presión atmosférica, más ρGH. Así que esto es 101,3 por 10 elevado a 3 pascal más 1000 por 9,8 por 12. Bueno, esto es 101.300. Esa es la presión que aporta la presión atmosférica. Y lo que aporta el agua es 1000 por 9,8 por 12. 117.600. ¿Ya? Lo más bonito es 101,3 kilopascal más... ya no lo puedo notar ahí. Entonces voy a sumar mejor.
218 me da a mí. 900. ¿Qué cosa? Pascal. O lo mismo, la presión absoluta es igual a 218,9 kilopascal. Una atmósfera son 101,3 kilopascal. Así que la presión en la atmósfera, la presión absoluta, es eso dividido por 101.300. Me da... Está bien. 2,16 atmósferas. Esto que está aquí, entonces es la presión absoluta en el fondo del tanque. ¿Qué es lo que es la presión manométrica? Es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Así que es justamente esto que está aquí. 117.600, o sea, Teman es 117,6 kilopascal. Sí. Y si lo divido ahora por 101,3, entonces 117,6 dividido, perdón, 117,6 dividido por 101,3 da 1,16 atmósferas. Mira, justo hay una atmósfera de diferencia. Obvio, si le resté una atmósfera, a ver, lo podría haber restado al tiro. ¿Ya? Pero es para corroborar que la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica es la presión manométrica, y sin haber hecho este cálculo, no era necesario, era restar aquí. Es simplemente 2,16 menos 1, 1,16. Ya, eso es para que se vayan familiarizando con esto. Ya, perdón, les doy un tiempo para que copien, por si acaso están copiando. Lo que les voy a contar, lo que me había ocurrido antes, cuando se caía el archivo, como pasó al final del el bloque anterior, yo después lo trataba de abrir y lo trataba de usar y se caía todo el rato, ¿ya? Entonces, muy inteligentemente yo lo que hice fue traerlo de vuelta, como si partiéramos la clase a las 7, en blanco, desde el computador a la tablet. Y ustedes pueden ver de que obviamente que tiene que comportarse igual, ya tiene su lógica esto. Entonces debería morir justo cuando vayamos a terminar la clase. Entonces cuando se caiga esto, termina la clase, ¿ya? Ya, ustedes me ayudan a hacer la física porque yo estoy totalmente distraído con esto de la inestabilidad de mis clases. La figura ilustra un tanque, vamos a ir con los tanques, ¿eh? De almacenamiento de gasolina con área transversal A1. Ya, ahí está A1. Lleno hasta una altura H. Este problema es con letras. El espacio arriba de la gasolina, ese que está ahí, contiene aire a una cierta presión P0. Y la gasolina sale por el tubo, que es esto que está aquí, por un tubo corto de área A2.
Y ya cuando sale está a la presión atmosférica, en el punto 2. Deduzca las expresiones para la rapidez del flujo del tubo y la tasa de flujo de volumen, que es lo que está ahí en esas formulitas. Entonces, vamos a ocupar Bernoulli. Entre el punto 1, siempre hay que escoger dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Entonces, escribo. Voy a escribir de nuevo la materia Bernoulli. Es un medio de ρ v cuadrado más ρ GI más P, eso es constante para cualquier punto del fluido con las hipótesis que nosotros hemos trabajado del fluido ideal, que no tiene viscosidad, que es laminar, etcétera, ¿ya? Esa cantidad es igual en cualquier punto del fluido, ahí, 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 en particular ahí y acá, en 1 y en 2. Entonces puedo igualar por lo que pasa en 1 con lo que pasa en 2. Entonces, en el punto 1 tengo la presión, a ver, vale un medio de ρ por la velocidad del punto 1 al cuadrado, más el ρGH, una combinación de ρ con g, no sé si la vieron, ya, ρ, g, i, o h, ya, i vale h, vamos a medir así. Supongamos que eso está más o menos al mismo nivel, el i vale h, y esto está a presión P0. Después, en el punto 2, tengo un medio de ρ V2 al cuadrado, más ρ g, de nuevo conviene el ρ con el g, perdón, ha sido muy agotador esto de que me pasó. El I2, eso vale 0, ya lo vamos a poner 0, y esto a la presión atmosférica. Entonces, el H se mide a partir del punto de salida más o menos, y esto vale 0. Y lo que baja el nivel de la gasolina en primera aproximación es muy lento, vale 0. Así que esto también le ponemos 0, el nivel baja lentamente. Así que el V1 es más o menos 0, ¿ya? Normalmente cuando ustedes vieron de antes, en el caso que hicimos, la diferencia de altura influía mucho más en la presión, en el del baño, que la velocidad. La parte cinética no es tan relevante, que cuando hay una diferencia de altura siempre va a ganar la gravedad en el caso de los fluidos. Eso, primera vez que lo digo en mi vida en una clase. Supongo que es cierto, ¿no? Vamos a irlo corroborando. Entonces, el ρGH más P0 entonces, ¿qué me queda? El lado izquierdo voy a copiar sin poner los términos que son 0. Entonces, al lado izquierdo me queda ρGH más P0. Al lado izquierdo queda un medio de V2 al cuadrado, que es lo que quiero calcular. Un medio de ρV2 al cuadrado más la parte de la altura. Ah, no, la parte de la altura es 0 y la presión atmosférica. Eso. Ya está. Entonces, por ejemplo, si el techo de esto estuviera al aire, el P0 sería la presión atmosférica y se cancelaría. ¿Ya? Como nos están diciendo que no es así, lo dejamos. Así que aparece la presión manométrica, así que eso es lo que interesa. Entonces me queda que ρGH más P0 menos PATM es igual a un medio de ρV2 al cuadrado. Y por lo tanto me queda que V2 al cuadrado es igual a 2 sobre ρ por ρGH más P0 menos PATM. Y esto entonces es igual a 2GH más 2
P0 menos PATM, o sea, la presión manométrica, dividido por ρ. Y ahora le sacamos raíz. Fijan, el 2GH es como cuando yo tengo una caída libre, ¿eh? Una pelotita en caída libre. Bueno, aquí le ayuda obviamente la diferencia de presión en salir. Si P0 es mayor que PATM, va a ayudar, pero si P0 es menor que PATM, va a frenar. ¿Es eso o no? Vamos a... Perfecto, súper. Exactamente igual a esto. Y el caudal Q es simplemente A2 por B2. Así que es A2 por esto que acabo de calcular. ¿Qué es lo que tienen de respuesta aquí? Vamos a ver. Ah, ponen eso. No. Ya, ninguna gracia. Por la raíz de 2GH más 2T0 menos PATM. Ya está. Hay caudal aquí abajo nomás porque arriba es prácticamente cero, ¿eh? El área 1 es tan grande que hace que el V2 sea muy, muy chico. Aquí tenemos otro estanque. Ahora está abierto. Dice, fluye agua continuamente de un tanque abierto, como en la figura. La altura del punto 1 es de 10 metros y la del punto 2 y 3 es de 2 metros, como aparece ahí en la figura. El área transversal del punto 2 es de 0,048. Entonces, voy a anotar cosas. Punto 1. Si no anoto, se olvida todo lo que uno lee. Entonces, características del punto 1. Su altura la vamos a medir a partir del suelo, está a 10 metros. Después, el punto 2 y 3. Tengo que I2 es igual a I3 es igual a 2 metros. El área transversal del punto 2, entonces A2, aquí, son simpáticos, nos dan todo en metros cuadrados. Nos van a transformar. En el punto 3, es distinta, es más delgadita, perdonen. Está bien. A3, entonces, es más chica, es de 0,016 metros cuadrados. Ustedes pueden ver que A2 dividido por A3, ¿cuánto da? Debería dar 3. Sí. Así que eso es interesante. El área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Eso quiere decir que la velocidad con que baja es muy lenta la superficie. Eso es lo mismo que acabamos de hacer. P1 es 0. Suponiendo que puede aplicarse la ecuación de Bernoulli, calcule la rapidez de descarga, el caudal en metros cúbicos por segundo. Ya está. Entonces, ¿cómo puedo calcular eso? Tengo que usar Bernoulli para sacar la velocidad en 2. Si conozco la velocidad en 2 y conozco el área, puedo sacar el caudal. Entonces voy a hacer Bernoulli
entre 1 y 2. Entonces, voy a escribir un medio de rho, B1 cuadrado, más rho G y 1. Esta parte me gusta porque no hay que pensar. Más P1 es igual a... pero no conozco la presión en el punto 2. Entonces, lo vamos a hacer entre 1 y 3. Ahí conozco la presión. Porque es la presión atmosférica, ¿ya? Ya está... está afuera, así que la presión atmosférica, ¿ya? Y el punto 1 también, porque es abierto, así que súper bien. Esto le vamos a poner al tiro, aquí la PATM. Si quiero lo anotamos acá, anotar en morado para que se vea mejor. P1 es igual a PATM, y P3 es igual a PATM. Entonces reemplazo, y acá me queda un medio de rho B3 al cuadrado más rho, uy por Dios, rho G3 más P3, que vale PATM. Así que, en primer lugar, esto es 0. Entonces, eso es porque A1 es muy grande. Así que B1 es chiquitito. Obviamente que el nivel va bajando porque se va a terminar vaciando esa cuestión, pero en el tiempo que estamos mirando cómo sale la agüita, no pasa nada, ¿ya? El I1 lo conozco, sí, ahí está, lo conozco, 10 metros. La PATM, que está aquí, se cancela con esa. Y quiero B3. Quiero B3. El I3 lo conozco y la densidad también, así que estamos listos. Ah, miren qué bonito, se simplifica la densidad. Así que no depende del fluido, de la densidad del líquido. Miren qué chorón. Así que voy a decir con verde. Me queda entonces, después de todas las simplificaciones, me queda G y 1 es igual a un medio de V3 al cuadrado más G y 3. Así que me queda que V3 al cuadrado es igual a 2 veces G por I1 menos I3. O V3 es la raíz de 2G y 1 menos I3. Insertamos y me queda entonces el número V3 es igual a raíz de 2G por I3 menos I1, ¿está bien? No, al revés, porque el I1 es más grande que el I3, ¿cierto? Ahí está, ¿ves? I1 menos I3, paréntesis. Y reemplazo los datos. Eso es 10 menos 2, así. Así que raíz de 2 por 9,8 por 8. Vamos a calcular. Estoy pensando que si se cae esta cuestión a las 9, si se cae el PowerPoint a las 9, esos son 50 minutos, justo. Quiere decir que será algún problema con las cuentas Zoom. Ya, estoy haciendo mi trabajo científico en por qué se me cae el PowerPoint. Cáchense que es relevante. 2 por 9,8 por 8.
me olvidó si esa cuestión era con raíz. No, es raíz de eso. Y eso da 12,52. Entonces, el caudal, ahí hay que tener cuidado porque dice la rapidez de descarga, pero no es la velocidad con que sale, ¿ya? Sino que el caudal, porque dice metros cúbicos por segundo. Entonces tiene que darme 0,2. Sería Q igual a A3 por B3. Y A3 es un dato, entiendo yo, ¿no? Sí, ahí 0,016. Voy a dar las unidades para que ustedes vean. Eso es metro cuadrado por 12,52 metros partido por segundo. Les va a quedar en metros cúbicos por segundo. Entonces 12,52 por 0,016 es igual a 0,2,0032, 0,2 metros cúbicos por segundo. O sea, está saliendo 200 litros por segundo, que es más fácil de imaginarse. No es poco lo que está saliendo, ¿ya? Después dice la presión manométrica en el punto 2. Entonces, la parte B, queremos calcular la presión manométrica. Por ejemplo, cuando ustedes se van a medir la presión al médico, le están viendo la presión manométrica. ¿Ah? Son 120 sobre 80 milímetros de mercurio de presión manométrica que uno tiene en la sangre como máximo y mínimo. ¿Ya? Ya está, me quedo pegado. Entonces queremos calcular la presión en el punto 2. Entonces calculemos la presión absoluta. Entonces en punto 2, Bernoulli nos entrega la presión absoluta. ¿Ya? Así que hacemos Bernoulli entre, qué sé yo, ¿qué datos sé sobre el punto 2? Ah, puedo calcularla. Y el caudal, primero calculamos la velocidad en el punto 2. Entonces calculemos la velocidad del fluido en el punto 2. Ya, si ustedes se fijan, hay diferentes áreas entre el punto 2 y el punto 3. Así que con la conservación del caudal puedo calcular eso. Entonces hacemos A2B2 es igual a A3B3. Por lo tanto, B2 es igual a A3 sobre A2 por B3. Y dijimos que A2 sobre A3 es igual a 3. Así que 3 sobre A2 es igual a 1/3 de B3. Obviamente que como es más gordo el tubo en el punto 2, la cosa va a ser más lento que en el punto 3. Y en el punto 3 calculamos que la velocidad era 12,52. Así que B2 es igual a 12,52 dividido por 3. Es 4,1 por ahí, ¿no? Cuando se caiga el PowerPoint, vamos a dar por terminada la clase, ¿no?
Va a estar hasta las 12 de la noche esperando que se caiga el PowerPoint. Ya, no, si se va a caer justo cuando se acabe la clase van a ver ustedes. 4,17 metros partido por segundo. ¿Ya? Esto está quedando grabado, así que yo predigo que se va a caer el PowerPoint a las 21 horas. Vamos a ver. O antes, ¿ah? Máximo a las 21 horas. Entonces, para yo quedar en ridículo frente a ustedes, lo hago para que resulte la clase, ya, y no se caiga. Entonces, así yo quedo en ridículo, pero no importa, lo que importa es que ustedes tienen su clase. Entonces, tengo la velocidad I, ahora hago Bernoulli. Entonces, le vamos a decir Bernoulli también, lo vamos a decir mal. Bernoulli, ¿entre qué puntos? ¿Qué sé yo? Entre el 2 y el 3. Ya, voy a ver si me resulta. Entonces, tengo un medio de ρ por V2 al cuadrado más ρ g y 2 más P2 es igual a medio de ρ V3 al cuadrado más ρ g y 3 más PATM, que es la presión atmosférica en el punto 3. Entonces, ustedes pueden ver que se cancela S con S, porque I2 es igual a I3, es igual a 2 metros más o menos, ¿cierto? Y la velocidad en 3 es mayor que la velocidad en 2. Por lo tanto, la presión manométrica es P2 menos PATM. Y eso es igual a un medio de ρ V3 al cuadrado menos un medio de ρ V2 al cuadrado. Si yo despejo. Así que el P2 man es igual a un medio de ρ por V3 al cuadrado menos V2 al cuadrado. ¿Qué es lo que tenía esto? Agua, supongo, ¿no? Sí, agua. Entonces es un medio de 1000. Esa es la densidad del agua en kilogramos por metro cúbico. La velocidad en 3, la acabo de calcular, es 12,52. Eso está al cuadrado. No, la que acabo de calcular es la velocidad en 2, perdón. Está aquí. Bueno, podría ponerle un tercio y le al cuadrado. Ya, pero voy a reemplazar los números, ya, como ustedes lo harían tal vez. 4,17 al cuadrado. Ahí está. Y eso da 500. Entonces vamos a reemplazar 12,52 al cuadrado menos 4,17 al cuadrado. Y se cayó. ¿Qué les parece? Entonces, impresionante. Es un problema de tiempo. Faltaron 3 minutos. Claro, porque yo lo puse 3 minutos antes de las 20:10, no sé. Voy a hacer ensayo. Pero no importa, pero tenemos un margen de 3 minutos de error. A ver, vamos a probar si se abre para terminar el número. Me faltó eso nomás. Aquí no hay que apurarlo. Hay que tenerle cariño, con paciencia. No hay que apurar el PowerPoint, que se abre tranquilo. Como que tiene que volver del infinito. Miren, no se quiere abrir. Se revela. Bueno. Ya ustedes calculan ese número. Me faltó eso nomás. Ahora desapareció. Ni siquiera abre. Ya no lo voy a forzar porque falta que se me borre. Tengo que abrir aquí. Esta es, ¿no? Tengo unas cosas en Word, pero ya no vale la pena porque me queda muy poco tiempo ya. Veamos. Último intento. Tengo hasta las 9 para hacer intento de abrir el PowerPoint. Ya, ahí está, ahí está. Y ahora en la parte de adrenalina con los números, ahí están los números. Ya. Entonces ahora podemos estudiar cuánto se demora en caerse de nuevo. ¿Ya? A ver si alcanzo a calcular lo que tengo que calcular. ¿Dónde está?
vamos, ya perdí el número. Era 139, parece. Chuta, aquí está. Por 500. Me da 69.680,75. Voy a poner todas las decimales. Pascal. Esas son las unidades. Y como una atmósfera son 101,3 kilopascal. Entonces la presión manométrica en 2, no me acuerdo si está en atmósfera. Voy a calcular en atmósfera rápido. Ya es, estoy nervioso porque se va a caer esta cuestión. 69680, o sea, es 69,87, perdón, 7 dividido por 101,3, esos son atmósferas. ¿Ves? Qué pesado, ¿eh? Qué pesado, es más grande. Ya, pero logré volver a los 40 minutos. Eso no lo había logrado hacer desde el lunes. 69,7 dividido por 101,3. 0,68 atmósferas. 0,69, aquí queda mejor. Y ahora no se va a querer abrir, por supuesto. ¿Ves? Qué pesada es más grande. Bueno, así que está funcionando para esta clase de geomensura, que son 2 bloques de 50 minutos. Ustedes tal vez hicieron un hackeo, una cuestión así, ¿no? Tienen toda la pinta. Atacaron a Microsoft. Eso da 0. No, no alcanza a escribir. Ya, no importa, ustedes lo ponen. Ya está, con este momento de humor final, estoy contento igual porque logré hacer la clase. ¿Ya? Me despido y les recuerdo que esta materia, me van a matar, no entra en la prueba del viernes. ¿Ya? Queda para la tercera prueba, así que no está tiempo perdido. Yo en la próxima semana sigo avanzando con los contenidos de este curso híbrido entre ambiente y geomensura. Tengo que ver qué es lo que vamos a terminar, con qué vamos a terminar, con algo de electricidad probablemente, algo que le sirva a los dos. Tengo que ver los tiempos y lo más prioritario es que yo haga el diseño de la prueba. ¿Ya? Les dejo esa bonita foto de el planeta Tierra, por supuesto que frente a Estados Unidos, porque la sacaron seguramente satélite norteamericano, y nos vemos el sábado en la tarde. Yo me voy a conectar un ratito para que haya, por si hay alguna duda con la prueba, ¿ya? Como la otra vez, tipo 5. Coincide con la prueba del agente de electricidad y magnetismo, así que me conecto primero con ustedes y después con Electro. Ese es el plan. Ya, chao, chao. Gracias por la paciencia, se pasaron. Nos vemos. Chao, profe. Buenas noches, Chao, profe. profe. Buenas Gracias a noches. todos. Gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches.